Después de más de un año, ¿podemos decir de que este fue el peor proceso de la historia del fútbol peruano? Amigos y amigas, bienvenidos al canal. Esto es Fútbol Rústico TV, el canal donde comentamos y analizamos todo sobre el fútbol nacional e internacional. Esta semana finalmente conoceremos al nuevo entrenador de la selección peruana. Todo indica que Jorge Fossati será el encargado de dirigir a una blanquirroja muy caída desde este inicio de las eliminatorias, pues solo sumó 2 puntos de 18 posibles, ubicándola en la penosa posición 10, última en la tabla sudamericana. Y si hay un señalado en estos momentos, ese es Juan Reynoso. La dirección del exentrenador de Universitario de Deportes, Bolognesi y Cruz Azul fue realmente nefasta, mostrando uno de los juegos más pobres que se han visto en décadas. Pero la pregunta es esta: ¿realmente el proceso de Reynoso fue el peor en la historia del balompié peruano en eliminatorias? Eso vamos a contestar el día de hoy. Vamos a analizar sus estadísticas comparando su proceso con sus antecesores y confirmar de una vez si Reynoso fue el peor entrenador de la historia de la selección peruana. Te invitamos también a comentar este video si te parece que Reynoso fue el peor entrenador en el banquillo peruano, o si hay otro que fue incluso peor, o si conoces algún entrenador de otra selección nacional que hizo un peor rendimiento que Juan Reynoso. Todo esto házmelo saber en la caja de comentarios. Bienvenidos a Fútbol Rústico TV, comencemos con este video. Para calificar a Reynoso, vamos a tomar en cuenta los 6 primeros partidos de cada eliminatoria, pues recordemos que este fue el tiempo que duró Reynoso en el banquillo peruano. Además, solo veremos los procesos a partir de Francia 98, en donde se creó este nuevo sistema de todos contra todos. Porque recordemos que antes de este mundial, se dividían en grupos de 3 a 4 equipos para definir quiénes sean los clasificados a la Copa del Mundo. De todas maneras, al igual, vamos a hacer una pequeña comparación y un pequeño repaso con los anteriores procesos antes del mundial en tierras galas. Ahora sin más, comencemos con la clasificación al mundial de Francia 98. Proceso en donde Perú estuvo más cerca que nunca de meterse en las Copas del Mundo desde España 82. Un cuadro con figuras como Norberto Solano y el Chorri Palacios terminó en la 5ª posición de las eliminatorias. El problema era de que Brasil no competía en ese proceso, por ser el vigente campeón del mundo, por lo que solo habían 4 cupos directos sin repechaje al mundial. Y por diferencia de goles, Perú se quedó sin el pase a la Copa del Mundo, pues empató con Chile en esa clasificación, pero la diferencia de goles terminó siendo favorable para los chilenos. Ya viendo los primeros partidos del equipo blanquirrojo, la selección peruana tuvo un rendimiento regular, eso únicamente hablando de la primera vuelta de las eliminatorias, registrando una victoria, 3 empates y 2 derrotas, 6 puntos de 18 posibles, una victoria contra Venezuela, empates contra Colombia, Argentina y Bolivia, y 2 derrotas frente a Ecuador y Uruguay. Para el Mundial de Corea y Japón 2002, la selección peruana bajó su rendimiento a diferencia del proceso anterior. Perú acababa en la 8ª posición con 16 puntos. Una selección con jugadores como Ibáñez, Secuto Guadalupe, José Soto, Chemo del Solar, aún con Solano y Palacios, Juan Jayo, Maestri y un muy joven Claudio Pizarro. La verdad es que el equipo de Julio César Uribe no encontró el rumbo desde la 3ª jornada de las eliminatorias. Una victoria, 2 empates y 3 derrotas. Victoria en la primera fecha contra Paraguay, la única victoria peruana hasta la fecha 7. Que se vería opacado por 2 empates de visita frente a Chile y Uruguay, pero con derrotas frente a Brasil, Ecuador y Colombia, 2 de estas en condición de local. Perú solo ganó 2 partidos, tanto en la primera vuelta como en la segunda vuelta, 4 partidos en total, y eso explica el por qué la selección quedó afuera de la Copa del Mundo. Para Alemania 2006, Perú haría más puntos, pero quedaría mucho peor en la tabla general, penúltimo lugar con 18 unidades. El cuadro de Paulo Autori, que no completó su proceso de hecho, lo terminaría Freddy Ternero, jugó la verdad a un fútbol poco ilusionante. Aunque hay que decirlo, su arranque la verdad fue interesante. Perú conseguiría 8 puntos en las primeras 6 jornadas. 2 victorias frente a Paraguay y otra contra Uruguay, esta última de visita. 2 empates frente a Brasil, vigente campeona del mundo, y otra contra Ecuador. Y 2 derrotas frente a Chile y a Colombia. La caída de la selección sin duda sería en la segunda vuelta, pues de ahí en adelante solo ganaría 2 encuentros y Perú sufriría 2 goleadas de escándalo, 5-0 contra Colombia y 4-1 frente a Venezuela. Pero si hablamos de goleadas de escándalo, eso la vivió el hincha peruano en las eliminatorias a Sudáfrica 2010. Hasta este proceso de Reynoso
Esto fue sin dudas el momento más bajo de la selección peruana. El equipo de Chemo del Solar fue un verdadero desastre, y aunque duró toda la eliminatoria, muchos mencionan que su proceso terminó después de la fecha 3. Repasemos los números. La selección peruana tuvo 3 empates y 3 derrotas. Los empates todos en casa, frente a Paraguay, contra Brasil, con el recordado gol de Vargas, y el 1-1 frente a Colombia. El problema fue fuera de casa. Después del empate contra Brasil, ocurrió el escándalo del Hotel Golf Los Incas, en el cual, tras una fiesta y la desconvocatoria de jugadores como Pizarro y Farfán del equipo, Perú caería goleado 5-1 frente a Ecuador. 5-1, una goleada desastrosa. A esto le sumamos la derrota en Chile por 2-0 y la humillante caída por 6-0 frente a Uruguay en la fecha 6. Con esto la selección, con una moral hasta el suelo, sumaría solamente 3 puntos de 18 posibles, siendo hasta este último proceso la peor presentación de la selección peruana en las eliminatorias. Perú solo ganó 3 partidos en las 18 jornadas y a duras penas lo ganaba por solamente 1-0. Luego llegaría el proceso de Marcaría para el Mundial de Brasil 2014. La selección de los Cuatro Fantásticos, como todos lo recordamos, al final terminó siendo más de lo mismo. 15 puntos y en la octava posición. Y nuevamente con 9 equipos, pues los brasileños no jugaron esa clasificatoria al ser locales en su mundial. Algo que creo yo les terminó pasando factura en la Copa del Mundo. En este caso, la selección peruana ganó 2 partidos en el debut contra Paraguay y otro en la fecha 6 contra Venezuela, pero perdería 4 contra Chile, Ecuador, Colombia y Uruguay. Al ser menos selecciones, el margen de error era mucho menor, era mínimo básicamente. Con 9 derrotas, la selección no conseguiría el pase a la Copa del Mundo y se despediría nuevamente de una chance clasificatoria. Y recordando aquí que esta vez sí hubo repechaje internacional, lo que realmente duele más al hincha peruano. Pero esas heridas serían limpiadas en el proceso para Rusia 2018. La era de Ricardo Gareca comenzó y fue realmente exitosa. Sin embargo, a pesar de esto, en la primera vuelta no se estaban dando los resultados esperados. Perú ganó solo un partido en Lima, por la mínima frente a Paraguay. Luego empató a 2 contra Venezuela, el recordado partido del recambio generacional, pero después de eso perdió 4 frente a Colombia, Chile, Brasil y Uruguay. Este último, el recordado partido en donde Claudio Pizarro no volvería más a la selección peruana. Más allá del asunto del TAS, en donde recordemos se le dieron los puntos contra Bolivia por el reclamo de Chile, la realidad es que la segunda vuelta de la selección peruana fue excelente. Después del empate de visita frente a Venezuela, Perú no perdió ni un solo partido y esto fue clave para que la selección accediera al repechaje internacional y posteriormente a la Copa del Mundo tras ganar 2-0 frente a Nueva Zelanda. Ya para Qatar 2022, la selección peruana tuvo una caída en el rendimiento en las 6 primeras jornadas, pero igual le sacarían los mismos puntos que para Rusia 2018. Una victoria en Quito frente a Ecuador, un empate frente a Paraguay en el debut y 4 derrotas frente a Brasil, Chile, Argentina y Colombia. Siendo la primera de ellas la única en donde Perú mostró un juego interesante. Después de esto se habló mucho de que Gareca ya debía renunciar ante las derrotas frente a Chile y Argentina, en donde la verdad Perú jugó un fútbol realmente malo. Pero tras la llegada de Gianluca Lapadula al equipo peruano y la victoria en Quito, donde el Bambino sin duda se lució, el cuadro peruano se recompuso. Nuevamente en la segunda vuelta Perú sacaría los puntos necesarios y accedería al repechaje internacional, donde lamentablemente para los incas caería en penales frente a Australia. Y llegamos al presente, la era de Juan Reynoso, una época realmente triste. Vamos con los datos. Perú solo empató 2 partidos, contra Paraguay y contra Venezuela, ninguna victoria, siendo este, el partido contra Venezuela, el duelo de la despedida de Reynoso. El resto de partidos fueron puras derrotas, contra Brasil, Chile, Argentina y Bolivia. Hacemos la comparación, este es, junto a Chemo del Solar, el único entrenador que no sumó una victoria durante sus primeros 6 partidos eliminatorios. Es el que peor puntaje tiene y es el que peor número de goles tiene. Recordemos, solo ha marcado un solo tanto en 6 partidos. Además de, por supuesto, el que tuvo el juego más pobre en cuanto a posesión y remates a portería, con solamente 2 puntitos. Y como dije, un solo gol. Un juego sin ideas
y además recordemos una relación rota con la prensa y con la hinchada. En 2018 nos eligieron la mejor hinchada del mundo y después del proceso de Reynoso, esa relación se terminó rompiendo y eso lo hemos visto en los últimos partidos donde Perú hizo de local. Reynoso cerró su ciclo de la selección peruana de una forma desastrosa, siendo el peor que lo hizo en los últimos 24 años. Si vemos ya las eliminatorias previas al nuevo proceso, aquí es algo de Reynoso, pero a duras penas. El peor proceso de la selección peruana en su historia fue para el Mundial de Italia 90, en donde Perú en 4 partidos no sumó ni un solo punto, 0 puntos en esa clasificación. Seguido por el proceso a Estados Unidos 94, en donde apenas la selección consiguió un solo punto en 6 partidos. Tras analizar la estadística, podemos confirmar que Juan Reynoso fue el peor entrenador de la selección peruana. Algunos pueden opinar que Chemo del Solar sigue siendo el peor por los resultados paupérrimos y por toda la situación extradeportiva que vivió la selección peruana. Pero la verdad es que el Chemo del Solar, obviamente sin justificarlo porque para mí también fue un desastre, solo perdió 2 partidos de local en 9 encuentros. Reynoso perdió la misma cantidad de partidos en menos de la mitad de localías. Además, esa selección al menos llegaba a portería rival. Todos sabemos que recién el partido contra Venezuela fue el primer partido en donde pudimos gritar un gol en la era Reynoso. Así que sí, para mí, con solo 6 partidos, Reynoso se confirmó como el peor entrenador de la historia de la selección peruana. Y menos mal acabó todo. No me imagino qué hubiera pasado si llegábamos al final de la clasificatoria con el Cabezón al mando. Pero tú tienes la última palabra. ¿Te parece que el ciclo del Cabezón fue el peor en la historia de la blanquirroja? Te leemos en comentarios. Gente, somos un canal nuevo que quiere seguir creciendo y de verdad nos apoyarías demasiado con un like y suscribiéndote a este canal. Esto es Fútbol Rústico TV. Nos vemos en otro video.